Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Nuevo día, nuevo video. Hoy estaremos conversando acerca de los medicamentos que no deben ser usados durante el embarazo, a pesar de que a veces hay algunas indicaciones para estos, pero que cuando existe una gestación, pues debemos tratar de no utilizarlos. Por eso, quédate hasta el final de nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, dejarnos tus comentarios que son muy importantes para nosotros y quédate hasta el final, que hoy vamos a estar hablando de los medicamentos que están formalmente contraindicados durante un embarazo. Durante el embarazo existen algunos cambios que son fisiológicos, es decir, que vienen acompañados con él. Cambios que a veces suelen ser un poco traumáticos para la mujer porque aparecen síntomas que nos hacen sospechar alguna enfermedad o que creemos que estamos enfermas o creemos que estamos enfermas, pero en realidad nos estamos enfrentando a síntomas y signos que normalmente acompañan a un embarazo. Muchas veces creemos que debemos medicarnos cuando sentimos síntomas como náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza. Salen algunos granitos en la cara y creemos que si tenemos algún medicamento a mano, pues podemos utilizarlo, pero no es así. Hay medicamentos que normalmente se pueden usar cuando no tenemos un embarazo, pero que están contraindicados a la hora de tener una gestación. Quédate en el video porque hoy vamos a estar hablando sobre este tema. El embarazo es un estado fisiológico que nosotros, como médicos, lo dividimos por trimestres. ¿Por qué se dividen por trimestres? Porque cada una de estas etapas van a aparecer cambios relacionados con el crecimiento del bebé en la panza de su mamá. Por eso, cada trimestre hay cambios y en cada trimestre hay riesgos relacionados con estos cambios y por eso cuando vamos a hablar de los medicamentos y la contraindicación de los medicamentos, tenemos que tener en cuenta en qué etapa del embarazo se encuentra nuestra paciente. Por eso hay algunos medicamentos que verán que sí se pueden utilizar en los diferentes trimestres del embarazo y en otros pues no. Hay algunos que se pueden utilizar en el primer trimestre del embarazo, hay otros que no deben utilizarse ni en el segundo ni en el tercero y así sucesivamente. Hoy vamos a dividirlos de esta manera para que se pueda conocer en qué trimestre, según el trimestre del embarazo en que se encuentre nuestra paciente, pues entonces sabremos cuáles de los medicamentos utilizar. Además del trimestre del embarazo en que se encuentra nuestra paciente, también tenemos que tener en cuenta si nuestra paciente es una paciente sana previo al embarazo o si padece de alguna enfermedad crónica, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes mellitus, epilepsia, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. En dependencia de esto, pues podremos seleccionar cuál es el medicamento ideal que debe utilizar nuestra paciente según su enfermedad de base y según el trimestre del embarazo en el que se encuentre. La mayoría de los antimicrobianos cruzan la barrera hematoplacentaria, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de indicar un antimicrobiano ante una infección que sea detectada durante la gestación. Medicamentos como el ketoconazol, el intraconazol, la grisofulvina son antimicrobianos que también están contraindicados durante el embarazo. El metronidazol generalmente es de uso seguro, pero también hay que tener en cuenta en qué trimestre se usa. En el embarazo existe una susceptibilidad a las infecciones, sobre todo a las del tracto urinario. Por eso los antibióticos son ampliamente utilizados, pero ¿cuáles son los que están contraindicados durante el embarazo, incluso durante todos los trimestres del embarazo? Pues bueno, las tetraciclinas son unos de los medicamentos que provocan efectos teratogénicos y que por tanto y demás están contraindicados en todos los trimestres del embarazo. También la streptomicina, los aminoglucósidos como la gentamicina, la calamicina, la amicacina, también están contraindicados durante el embarazo porque una de las mayores complicaciones que puede traer es la sordera congénita. También medicamentos como las quinolonas, como el ciprofloxacino, que también es muy utilizado y sobre todo en las infecciones urinarias, hay que recordar que las gestantes no lo deben utilizar. Medicamentos también antimicrobianos como el cloranfenicol,
no debe ser utilizado. Sobre todo en el tercer trimestre del embarazo se ha descrito el efecto niño gris. Por eso no debe utilizarse. Existe una susceptibilidad a las infecciones vaginales y nuestra paciente puede comenzar con síntomas como secreción vaginal, comezón y quiere medicarse porque a veces los síntomas suelen ser un poco incómodos. Pero, ¿qué usar? Pues el clotrimazol y la nistatina vaginal son medicamentos muy seguros durante todo el embarazo, durante los 3 trimestres del embarazo. Pero siempre recordar que no debes automedicarte, siempre consultar a un especialista sobre el tema que te ayude a verificar que lo que estás sintiendo sí sea realmente una infección vaginal y además qué dosis debes utilizar, porque recuerda que siempre las dosis son extremadamente importantes cuando se trata de medicamentos y de enfermedades. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, son ampliamente utilizados para el dolor y en enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos? Pues el piroxicam, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno. Estos medicamentos pues son de uso muy frecuente en la población. No se ha demostrado que durante el primer trimestre del embarazo pues existan muchos riesgos a la hora de utilizarlos. Sin embargo, durante el tercer trimestre del embarazo no deben ser consumidos, puesto que se ha demostrado que provocan un cierre prematuro del ductus arterioso, pueden provocar oligohidráneos, además de anuria neonatal, entre otras varias complicaciones que pueden aparecer cuando se usan durante el tercer trimestre del embarazo. Por lo que en esta etapa de la gestación, están contraindicados. Si te está gustando el video y te está resultando interesante el tema que estamos tratando en el día de hoy, por favor no te vayas. Llega hasta el final del video, regálanos un like y además déjanos tu comentario para saber si te gustó, qué dudas tienes, que con mucho gusto las vamos a aclarar. Y además, por favor, que no se te olvide suscribirte a nuestro canal pinchando el botoncito que va a estar aquí abajo. Se ha demostrado que las pacientes que usan AINES en el tercer trimestre del embarazo, además de estas complicaciones que pueden aparecer, también se ha demostrado que tienen más anemias, partos más prolongados, partos complicados, gestaciones más prolongadas que las que normalmente no usan estos medicamentos. Respecto a los AINES, podemos decir que se consideran bastante seguros durante los 2 primeros trimestres del embarazo, pero aún así siempre se debe consultar a un facultativo para que nos guíe sobre cómo debemos utilizarlos, en qué dosis utilizarlos, porque generalmente la respuesta de los antiinflamatorios es por la dosis que consumamos. Por eso siempre consultar a un especialista antes de utilizar este tipo de medicamentos. Seguimos hablando de los medicamentos contraindicados en el embarazo. No te vayas y quédate hasta el final del video en el día de hoy. La aspirina es un antiagregante plaquetario que en una dosis adecuada se puede usar durante todo el embarazo, una dosis que debe ser prescrita por un facultativo, pues tiene un amplio beneficio a la hora de evitar muchos eventos durante el embarazo, pero en una dosis incorrecta, pero muchas veces en una dosis antiinflamatoria, que generalmente son dosis altas, pues no debe utilizarse durante el embarazo. Por eso les repito que siempre debe ser prescrita por un facultativo. El acetaminofén o el paracetamol, que también es ampliamente distribuido y muy usado por la población, sí se puede usar durante el embarazo. Está permitido usarlos, aunque se han descrito o se han asociado de una forma débil, pero sí se ha asociado a cuadros de asma y de alergias en niños, adolescentes y adultos que sus madres han consumido durante la gestación. Pero de manera general sí está permitido, incluso es uno de los que forma parte de la elección a la hora de medicar al paciente o a la paciente para el dolor. Medicamentos también ampliamente utilizados para el dolor como el celecoxib, el enterocoxib, que son inhibidores de la COX-2. Estos medicamentos están ampliamente utilizados y además formalmente contraindicados en el tercer trimestre del embarazo. Estos son medicamentos que no se deben usar en esta etapa. Los corticosteroides son medicamentos también que se utilizan en el embarazo.
dígase como madurador pulmonar, también en algunas enfermedades que es necesario utilizarla en base al riesgo-beneficio que a veces se evalúa cuando tenemos a una paciente que presenta alguna enfermedad durante el embarazo o una enfermedad que ha aparecido con el embarazo. A dosis bajas, pues, se pueden utilizar. Dígase la dexametasona y la betametasona. Son los que se prefieren en el embarazo y, como ya les dije, a dosis bajas. Sin embargo, otros corticosteroides como la hidrocortisona, la cortisona, la prednisolona, la metilprednisolona, a dosis bajas la placenta es capaz de inhibirlo, pero a dosis alta pueden provocar malformaciones congénitas como la hendidura palatina, hipoplasia de las suprarrenales, además de elevar el riesgo de parto pretérmino, de restricción del crecimiento intrauterino, además de aumentar a un gran nivel el riesgo de padecer diabetes gestacional, es decir, de comenzar con una diabetes en el embarazo, y además puede aumentar las cifras de tensión arterial durante el embarazo y aparecer una hipertensión arterial. Por eso hay que tener mucho cuidado con las dosis utilizadas de estos medicamentos y siempre evaluar cuál es el mejor y cuál es el que no le va a causar daño ni a nuestra gestante ni a su bebé. También aparecen síntomas como la acidez estomacal, que a veces es tan incómoda. Pero antiácidos como el sucralfato, el hidróxido de magnesio y de aluminio no deben utilizarse en el primer trimestre. Existen otros antiácidos ampliamente difundidos como la ranitidina, el omeprazol y la cimetidina. La cimetidina no es recomendable tampoco en el primer trimestre del embarazo. Durante el primer trimestre y el resto del embarazo sí se ha demostrado que el omeprazol es uno de los antiácidos que se puede utilizar sin aparecer efectos teratogénicos en el bebé. Otro de los síntomas que aparecen con el embarazo son los vómitos, que a veces son tan incómodos. Generalmente aparecen durante el primer trimestre del embarazo y pueden llegar hasta las 20 semanas de la gestación. Pero, ¿qué medicamentos podemos tomar si tenemos a una gestante con vómitos incoercibles durante el embarazo o vómitos incómodos durante la gestación? Pues la mayoría de los medicamentos que se utilizan normalmente para contrarrestar los vómitos están contraindicados durante el embarazo. La elección para tratar los vómitos que aparecen con la gestación es la doxilamina junto con la piridoxina. A pesar de que se ha demostrado que la metoclopramida es uno de los medicamentos bastante inocuos durante el embarazo y que también lo podemos utilizar si pues falla las terapéuticas que hemos utilizado anteriormente. Al igual que el Gravinol, también si en caso de que nos fallen los medicamentos que hemos utilizado, que hemos venido utilizando durante estos síntomas que presentan nuestra paciente gestante, lo podemos utilizar, pero hay que tener en cuenta que no debe usarse el Gravinol en el tercer trimestre del embarazo, puesto que se ha demostrado que puede provocar contracciones prematuras, lo que puede llevar a una rotura prematura de membrana y a un parto pretérmino. Los antihistamínicos, que son medicamentos que generalmente se utilizan para las alergias, también son ampliamente utilizados, pero deben evitarse sobre todo en el primer trimestre del embarazo. En caso de necesitarse el uso de alguno de estos, el de elección es la clorfenidamina. La loratadina, la difenidramina o benadrilina, como también se le conoce, están contraindicadas. No deben usarse durante el primer trimestre del embarazo. Muchas veces aparecen cuadros de ansiedad, de neurosis y otros durante la gestación, y es necesario utilizar antidepresivos y benzodiazepinas. Pero la verdad es que estos medicamentos están contraindicados durante la gestación. Medicamentos como el alprazolam, el clonazepam, la amitriptilina, la imipramina. Estos medicamentos están contraindicados durante el embarazo. En casos de ser necesario usarlos, el especialista en el tema utilizará tratamientos cortos, es decir, que duren poco tiempo, y además a dosis bajas en dependencia de la respuesta que tenga el paciente o la paciente, en este caso, a la enfermedad que aparezca durante la gestación.
Los esteroides inhalados, como la fenilefrina, también están contraindicados durante el embarazo. Solo su uso será, si de ser requerido, solo será indicado por un especialista. Al igual que los opioides, que son medicamentos que se utilizan para el dolor, como el tramadol, la morfina, la codeína, la petidina, también son medicamentos que no deben usarse durante el embarazo y que solo serán indicados si no existe otra alternativa o si no se ha encontrado una alternativa segura para controlar algunos dolores durante la gestación. Existen otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y muchas veces nuestras pacientes pues tienen de base un tratamiento como por ejemplo el losartán, irbesartán, que son medicamentos que pertenecen al grupo de los ARA2. Estos medicamentos están contraindicados durante todos los trimestres del embarazo. A veces también pues usan enalapril, captopril, lisinopril, que son medicamentos que pertenecen a los IECA, es decir, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Medicamentos que también están formalmente contraindicados durante todo el embarazo, durante los 3 trimestres del embarazo. A veces también utilizan diuréticos como por ejemplo los tiacídicos como la hidroclorotiazida, que igualmente está contraindicada durante todo el embarazo, al igual que la clortalidona y la espironolactona. Estos son diuréticos que se contraindican durante todo el embarazo. La furosemida es un diurético de asa que no debe usarse durante la gestación solo en caso de ser estrictamente necesario, pero que generalmente se ha demostrado que se puede usar de forma segura en los casos que se necesite usarlo por alguna determinada afección, no solamente la hipertensión arterial, sino insuficiencias cardíacas y otras enfermedades de tipo cardiovasculares que pueden asociarse o que pueden aparecer durante la gestación. Pero, ¿qué hacemos cuando se trata de gestantes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles de bases y que ya vienen con un tratamiento regular y se embarazan? ¿Cuáles son los medicamentos que pueden seguir tomando en dependencia de su enfermedad? Como por ejemplo en la epilepsia, que ya tienen un tratamiento con antiepilépticos de base. Hay que conocer que los medicamentos antiepilépticos todos son teratogénicos, pero es indispensable que una paciente con epilepsia consulte a un especialista en el tema, porque ¿qué hacemos en estos casos? A veces pues se suspenden los medicamentos y se prueba a ver si la paciente no presenta signos de la enfermedad, si no tiene convulsiones durante el embarazo, y se prueba a ver si suspendiendo los medicamentos pues no tiene descompensaciones de su patología de base, pero a veces no es así. A veces no puede estar sin estos medicamentos, pero no es usted como paciente el que decide cuáles son los medicamentos de este tipo antiepiléptico que debe usar, sino un especialista en el tema. Generalmente lo que se utiliza es, si es necesario utilizar los medicamentos, como ya le dije, si no se pueden suspender durante la gestación, pues generalmente lo que se hace es disminuir las dosis y evaluar la respuesta que tenga la paciente con respecto a esto. Pero como ya les dije, lo fundamental es ver a un especialista en el tema que sea el que decida qué medicamentos y a qué dosis se va a utilizar en los diferentes trimestres del embarazo. Pacientes diabéticas deciden embarazarse y en su tratamiento de base pues tienen hipoglucemiantes orales. Es importante decir que cuando hay una paciente diabética y comienza una gestación, los hipoglucemiantes orales están contraindicados en todos los trimestres de la gestación. Por eso, ¿qué es lo correcto y qué es lo que se debe hacer? Pues suspender de forma inmediata los hipoglucemiantes orales y comenzar el tratamiento con insulina. ¿Qué tipo de insulina? Pues eso ya lo va a decidir el especialista en el tema. Los endocrinólogos, sus obstetras de cabecera, son los que van a decidir cuál es la insulina según la severidad de su enfermedad, cuál es el tipo de insulina y qué dosis es la que va a utilizar en cada trimestre del embarazo. Pero importante recordar, los hipoglucemiantes orales están contraindicados durante la gestación, dígase la metformina, la sitaglitina, la linagliptina y otros hipoglucemiantes que son ampliamente utilizados tanto en monodosis
como en tabletas combinadas para la diabetes mellitus. La inmunización durante el embarazo es muy importante, pero ¿cuáles son las vacunas que se recomiendan durante el embarazo? Las más recomendadas son la antitetánica, la vacuna contra el COVID-19, que ha demostrado ser muy segura durante toda la gestación, y la vacuna contra la gripe, contra la influenza. Pero, ¿cuáles son las que no debe utilizar una mujer embarazada? ¿Cuáles son las que están contraindicadas? Las vacunas que están basadas en virus vivos están contraindicadas en la gestación, como por ejemplo la de la varicela zóster, la triple vírica. Estas son vacunas que no debe utilizar una mujer embarazada. Hay que hacer algunas salvedades cuando se trata de medicamentos y enfermedades, y además en la gestación, que es un periodo que, a pesar de ser fisiológico, es un periodo bastante difícil para una mujer, porque aparecen cosas, aparecen enfermedades, patologías que muchas veces no estaban y que llegaron cuando apareció un embarazo. ¿Cuál es la salvedad que quisiera hacer antes de concluir el video? Que muchas veces hay enfermedades que tienen que ser tratadas, es decir, tenemos algunas alternativas terapéuticas que como doctores vamos a, por supuesto, a utilizar las que siempre sean las más seguras, las más inocuas, las que no produzcan un riesgo o las que no proporcionen un riesgo ni a la madre ni a su bebé. Pero muchas veces hay patologías que sí necesitan de algunos tratamientos y que pueden provocar algunos riesgos. Por eso siempre se evalúa el riesgo-beneficio. Es decir, hay que sopesar el daño que pueda aparecer con la utilización del medicamento, también sopesarlo con el beneficio que nos puede traer. Los temas que hablamos en nuestro canal siempre son médicos. Pero quiero recordarte o quiero decirte que los temas que conversamos aquí son temas médicos basados en la evidencia y en nuestra experiencia personal. Siempre debes consultar a un especialista en el tema, nunca automedicarte ni autodiagnosticarte. Y hasta aquí el video de hoy. Espero haya resultado de tu agrado este tema que, aunque es muy amplio, hemos tratado de llevártelo lo más resumido posible. Siempre recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like, que siempre nos ayuda mucho, al igual que tus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.